Este video te va a servir para proteger del óxido y mejorar el aspecto de tus herramientas y trabajos en metal, recubriéndolas de una resistente capa de níquel. También podés hacer este mismo proceso con otros metales, como por ejemplo cobre o estaño, pero hoy específicamente vamos a ver el niquelado. Si hay interés más adelante voy a hacer el cobreado y estañado. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Para empezar, veremos lo que necesitamos para hacer este procedimiento. Obviamente, si vamos a niquelar, vamos a necesitar de ese metal, ¿no? Para mí era bastante difícil conseguirlo hasta que vi un video de un seguidor de mi canal, Miguel, que tiene un canal haciendo cosas raras, se llama el canal, un muy buen canal juntamugrístico de los que nos gusta a nosotros, ¿no? Acá mismo les dejo en la i el link. Él usaba para esto unos electrodos para soldar fundición, que son de níquel puro. Hay que pedirlos en la ferretería, son bastante fáciles de conseguir, como NI100, 9218 o NICL. También hice algunas pruebas usando el alambre de resistencia de Nicrom, pero los resultados no fueron muy buenos, así que bueno, les recomiendo conseguirse el electrodo NI100. Bien, sigamos con los materiales. Como fuente de galvanoplastia, que así se llama este proceso, yo voy a usar la fuente de laboratorio ajustada a 5 volt 500 miliamperes y también para el procedimiento voy a utilizar la otra fuente que armé, una variable que hice con una lámpara de bajo consumo, con una lámpara ahorradora, ¿no? Acá en la I está el video. Pero si no tienen ese tipo de fuentes, pueden usar sin ningún tipo de problemas un cargador de celular de los comunes, bueno, de este tipo, que son de 5 voltios, y les va a funcionar perfectamente. También para hacer el electrolito vamos a necesitar vinagre de alcohol y sal de cocina. No todos los tipos de galvanoplastia son iguales. En este caso vamos a necesitar hacer una solución que contenga los iones de níquel disueltos antes de hacer el proceso. En otros casos, como en el cobreado, por ejemplo, el electrolito simplemente es ácido y los iones se desprenden del ánodo, que es el material de sacrificio, y que aporta el metal y se depositan en el cátodo, donde está el material que va a ser recubierto. En este caso, el niquelado, previamente debemos liberar al medio muchos iones de níquel y que queden ya disueltos en el electrolito. Una vez que ya tenemos el electrodo de fundición, tenemos que quitarle el revestimiento. Para esto lo vamos a humedecer primero y luego con una pinza vamos presionando hasta quitarle toda la cobertura. Luego lo vamos a lijar un poco para que no quede ningún resto de eso que tiene alrededor. Y lo vamos a cortar en la mitad. En un frasco de vidrio vamos a colocar vinagre, hasta arriba, y le vamos a agregar 2 cucharaditas de té de sal de cocina y mezclamos bien hasta que se disuelva. Luego introducimos los electrodos de níquel y sin importar la polaridad vamos a conectar la fuente. En este caso, como les dije antes, voy a usar la fuente de laboratorio, pero pueden poner, como les dije, cualquier cargador de celular y les va a funcionar. Ojo que los electrodos dentro del líquido no tienen que tocarse, los vamos a conectar indistintamente. Los polos no importan en este caso. Conectamos a uno el positivo y al otro el negativo y lo vamos a dejar ahí durante unas 2 horas. Vamos a ver que empieza a burbujear en uno de los polos. Al cabo de unas 2 horas o 3 horas vamos a ver que el líquido irá tomando un color verde esmeralda. Acá lo pueden ver como ya está prácticamente listo. Pasado ese tiempo desconectamos la fuente
y tenemos ya el electrolito listo. Yo voy a niquelar estas pinzas de Bruselas que hice en el video de reciclado de ceguetas y sierras. Yo la uso muchísimo a estas pincitas, quiero dejarlas bien presentables y que no se oxiden. Para hacer el niquelado es imprescindible quitarle a la pieza todo tipo de óxido y pintura que tenga adherida. Yo lo voy a hacer primero utilizando el mini torno y después con una lija fina. Es muy importante hacer esto con el mayor de los cuidados y paciencia. Debe quedar prácticamente a espejo. Incluso pueden pulir luego con pasta para que quede mejor. Yo estoy usando lija 180-220, pero si consiguen más fina, mejor. Acá ya tengo una de las partes de la Bruselas casera lista. Y ahora vamos a quitar cualquier tipo de grasitud que tenga con un trapo empapado en alcohol isopropílico. Limpiamos exhaustivamente, no debe quedar nada de grasitud, ni de pintura, ni de óxido, nada. Tiene que quedar a espejo para poder hacer un niquelado que adhiera bien y que quede bien además. Atamos con un alambre de cobre finito y la colgamos en medio de los dos electrodos de níquel, cuidando que no toque con ninguno de ellos. A los dos electrodos de níquel los vamos a unir eléctricamente y allí vamos a conectar el positivo de la fuente. Acá lo pueden ver bien. Y a la pieza a niquelar el negativo. Ahora conectamos la fuente y dejamos unos 2 o 3 minutos. No hay que dejar mucho tiempo porque si no el níquel como que forma unos grumitos que quedan sobre la superficie del niquelado y no quedan bien. Así que con 2 o 3 minutos está bien. Luego sacamos y secamos la pieza. Bueno, como ven quedó muy bien cubierta. Pueden ver justo acá en la parte superior que la pieza no entró completamente en el frasco, que no quedó sumergida esa parte y se ve perfectamente la capa de níquel, ¿no? Para terminar, introduzco la pieza donde antes no cubrió el niquelado y termino el proceso. Luego lustramos con un poco de pasta y un paño y vean qué bonita que quedó. Muy, muy bonita y muy bien protegida del óxido. También podemos cubrir objetos de bronce o de cobre. Bueno, esta es una prueba que hice sobre una lámina de bronce. Vean que la capa de níquel no es suficiente como para borrar las imperfecciones de la pieza. Si no está bien pulida, se ven las rayas que tenga. Así que por eso les decía que es tan importante el pulido del material que vamos a niquelar. También hice el proceso con estas pinzas y vean qué lindas que quedaron, espectaculares. La bondad de usar este método es hacer que la pieza no se oxide y quede brillante por mucho tiempo. Igual no es un proceso definitivo, ¿no? Porque siempre se va a ir desprendiendo. A medida que pasa el tiempo se desprende el niquelado y va a haber que volver a hacer. Para terminar les cuento que el electrolito puede guardarse por mucho tiempo, lo tapamos bien y nos queda para otra oportunidad, lo mismo que los electrodos que nos van a servir para otros niquelados. Bien, espero que les haya gustado el video, les sirva y si así fue, pongan el like y compartan el video en sus redes, que eso me beneficia un montón. Y si aún no te suscribiste al canal, podés hacerlo ahora mismo picando la campanita para recibir las notificaciones. También te recuerdo que podés seguirme en Facebook y si sos muy fan y querés colaborar con el canal, podés picar el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto, se trata de un barómetro, es un instrumento que mide la presión atmosférica, por supuesto un barómetro muy antiguo, los primeros en acertar del grupo Premium Pablo Ferrero y en la publicación Ariel Mantovani. Y los comentaristas destacados de hoy del grupo Premium, Jorge Luis Cardona de Salta
Y en la publicación Claudia Arrieta, otra fiel seguidora y colaboradora del canal. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por estar ahí, comentar y compartir mis videos. Hoy la trivia es una colaboración de Horacio Rodríguez. Para jugar ustedes tienen que poner en los comentarios qué creen que es lo que está en la foto o para qué se usan. También pueden colaborar enviándome fotos de objetos raros o antiguos que tengan en sus casas. Recuerden que esas fotos tienen que ser sacadas por ustedes, no valen sacar de internet. Entonces me las mandan al correo canalespacioDeCesar@gmail para que los demás adivinen. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.